Luis Enrique Zavala, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eres vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Exactamente. Es una asociación que se fundó en 1944, perdón, y que tiene aproximadamente ¿cuántos afiliados? 3,000 asociados y 67 representaciones a nivel internacional y a lo largo del territorio nacional. Ok, y todos tienen en común, todas estas empresas, es que de alguna manera importan o exportan, están asociadas al comercio exterior o a los servicios que demandan a estas empresas para esta actividad. En esos tres segmentos principalmente, aunque también hay industria maquiladora, agentes aduanales, involucrados en estos mismos tres elementos. Ahora, ustedes como ANIERM, obviamente incluyen a empresas que no son mexicanas solamente, ¿no? Cierto. Entonces, digamos, es el sector empresarial que tiene mayor interés en preservar o mejorar el comercio, el libre comercio en México. Sí, la necesidad es de buscar un mejor acceso a los mercados internacionales y al mismo tiempo coadyuvar a que a nivel nacional se encuentren los mecanismos y facilidades para la manufactura y la exportación. Inútil decir que entonces la llegada de Donald Trump no los tiene que tener muy contentos, igual que al resto de los mexicanos, supongo yo. Pero, en fin, el hecho es que se está manejando desde el nuevo gobierno la idea de una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y hay quien se ha manifestado desde diferentes puntos o ámbitos, diciendo que no debe haber una renegociación en sentido estricto, lo acaba de decir Stiglitz en una conferencia, sino que lo que debía haber es una complementación o mejoramiento del Tratado de Libre Comercio, ¿no? ¿Ahí cuál es la posición de ustedes? Bueno, ciertamente hay dos corrientes, una que habla de la renegociación, que es la que pretende el gobierno de los Estados Unidos, y otra que habla de la modernización, es decir, la actualización del tratado. La mejor referencia que está tomando el gobierno en su agenda, es lo que se negoció en el marco del TPP. Es decir, los Estados Unidos también participaron y por consiguiente adecuar el Tratado de Libre Comercio a los avances que se obtuvieron en el TPP. Tenía varios elementos, ¿no? Pero digámoslo así, y luego sigue, continúa. Entonces, esa es una parte. La renegociación implica que el gobierno de los Estados Unidos no está muy convencido de los textos porque tiene elementos que considera que no le han sido beneficiarios a ellos. De hecho, el Tratado de Libre Comercio a nivel mundial, en el contexto global, ha ido perdiendo terreno y por lo tanto los Estados Unidos también se sienten amenazados en la medida que tienen un gran déficit comercial y de ahí los argumentos del gobierno de los Estados Unidos de que México ha sido beneficiado. La otra es la salida de los capitales y las remesas. De ahí el interés de señalar a algunas empresas de la industria automotriz su preocupación de que inviertan en México porque consideran hay pérdida de empleo. Ahora, el hecho es que lo que se dice es que si efectivamente se abren estos capítulos ya inscritos en el Tratado de Libre Comercio, lo que se abre es una caja de Pandora. Y esta caja de Pandora después va a ser prácticamente imposible de cerrar. Entonces ahí la recomendación es mejor no la abras y en todo caso, si así van a ser las cosas, vete del tratado y quédate con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. ¿Ustedes ahí qué piensan? Bueno, nosotros consideramos que sin Tratado de Libre Comercio la relación comercial no va a terminar porque el promedio arancelario es de alrededor de un 4% que tendría de aquí para allá. Pero sin embargo, sin el tratado, de acuerdo a las disposiciones internas en los Estados Unidos, habría posibilidad de buscar mecanismos que pudieran gravar los aranceles a productos mexicanos. Se hablan de que podía ser generalizado o en aquellos sectores en donde el gobierno estadounidense estuviera preocupado. Contamos con los mecanismos de solución de controversias previstos en la OMC y esto nos daría una oportunidad para dialogar y obtener una negociación. Pero no estamos convencidos de que debe ser el último camino. El gobierno está agotando y el sector privado está buscando que se agoten todos los mecanismos. Lo que no queremos es que se combinen los asuntos migratorios y los asuntos de la seguridad fronteriza que tienen que ver con la construcción del muro con la negociación de un tratado de libre comercio. Pero eso sería un arma de doble fila, ¿o no? Porque si efectivamente Estados Unidos tiene una postura, es lo que ha expresado el presidente Trump, una postura en términos del déficit comercial y en términos de regresar los empleos a Estados Unidos, que las empresas produzcan allá, y esta postura es una postura definitiva. Lo que está buscando por el otro lado, por ejemplo, ahora se habla de la posibilidad de un plan Colombia para México, para mejorar la seguridad. Pues eso podría ser realmente un toma y daca interesante en el contexto de que ellos endurecieran su posición en libre comercio, ¿no? Decir, bueno, ok, si quieres
todo un paquete de negociación, que fue lo que dijo el gobierno inicialmente, pues hablemos de seguridad y hablemos pues, de libre comercio también, ¿no? Sí, pero si nosotros vamos un poquito más, ellos tal vez tengan una posición diferente, no se esperaba esta postura cuando se negoció el Telecán. Si nosotros pudiéramos avanzar dentro de esta modernización a una unión aduanera, ver que podemos tener una política de seguridad, una política migratoria regional más allá de las fronteras, tener una política que de alguna manera dé una mayor movilidad de la fuerza laboral para resolver los problemas que también tiene México en desempleo, junto a lo que tienen los Estados Unidos, una política de inversión regional que asegure que no se salgan las empresas de territorio nacional, podría ser. Todo el mundo está pensando más que él está diciendo o todo o nada. Nosotros creemos que cuando él habla de renegociación, está señalando la posibilidad de buscar acuerdos que evidentemente tienen el interés de los Estados Unidos y es legítimo como el que nosotros como mexicanos buscamos cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio. Cada país soberano busca sus intereses, pero podemos ir un paso más adelante si lo logramos. En ese sentido, los avances que tuvimos en el TPP serían un elemento importante. Ahora, ¿qué ventaja Pero ahí tiene? la pregunta es elemental. El TPP fue desconocido ya por Trump, ¿no? Aunque hay evidencias de que, no sé, el secretario de Estado ahora, Tillerson, estaba a favor del TTP. Bueno, la diferencia de lo que se está marcando tanto en México como en Estados Unidos es pasar de una negociación multilateral a una negociación bilateral. Los Estados Unidos consideran que pueden ir hacia los países del TPP, pero prefieren hacer una negociación bilateral. Recientemente el presidente de la República en México también señaló la posibilidad de que México pudiera tener negociaciones con Vietnam, con Malasia, con aquellos países del TPP, con Singapur incluso, donde México pudiera tener acuerdos bilaterales. Para ello se toma la experiencia de los textos negociados en el TPP. No se trata de traer el TPP a la vida, sino se trata de aprovechar la experiencia de la negociación. Pero en el esquema original, el TTP suponía que el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá, México, iba a ser mejorado por el TTP. El solo hecho de entrar en este tratado pues le iba a poner las cláusulas extras que mejoraba este tratado de Libre Comercio. Pero acá ya no se está hablando de eso en el caso del planteamiento de renegociar el Tratado de Libre Comercio. Se está hablando de modificar este tratado que ya existe, ¿no? Ciertamente. Ahora, nosotros tenemos un problema con el comercio internacional. El 68%, según cifras del Servicio de Administración Tributaria que dio en la reunión anual de la Administración General de Aduanas la semana pasada, sí, señalaban que tenemos ese porcentaje de contribución al Producto Interno Bruto de las empresas de comercio exterior. Tenemos un mercado muy débil y tenemos una diversificación de las exportaciones bastante raquítica. Si tomamos en cuenta que de todo lo que compra el mundo en América Latina le compra menos del 2% a México, en Asia andan por porcentajes todavía menores del 1%, 1 punto y tantos, quiere decir que México tiene que hacer un gran esfuerzo para poder diversificar sus exportaciones. Sí, eso me queda claro y creo que es un punto en el que todos estaríamos de acuerdo. Aquí el asunto es qué es lo que se tiene que hacer ahorita frente a Trump en los términos inmediatos, si se renegocia o no se renegocia. Y, bueno, en todo caso, pues sí, las salidas hacia adelante son esas, me queda claro, pero la posición de ustedes, ¿cuál sería? La posición de nosotros es que hagamos todo lo posible por salvar y tener un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Ese acuerdo de libre comercio debe plantear en una primera etapa es modernizar el tratado. Si no tenemos opciones, entonces sí participar en la renegociación y a partir de la renegociación tomar la decisión que más convenga a los intereses de México. No podemos adelantarnos y suponer que la renegociación en sí misma va a ser perjudicial para nuestro país. Eso es lo que dicen algunos expertos. Pero supongamos que fuera, entonces, ¿la posición cuál sería? Es más, es lo que acaba de decir Stiglitz, no vayan a renegociar eso, porque si van, les van a ofrecer y se los van a acabar cancelando. Mejor cancelenlo antes ustedes. Si nosotros vamos a una renegociación, o sea, el Tratado de Libre Comercio en sus clausulados prevé que una vez que haya una denuncia, todavía pueden pasar 6 meses. Se tiene que autorizar por el Congreso de la Unión y tomando en consideración ese tiempo, probablemente nos llevemos todo el 2016 y parte del 2017 antes de que este tratado pueda ser derogado o denunciado por el gobierno de los Estados Unidos y por México en el supuesto que a sus intereses nos convenga. Si llegamos a esa renegociación, yo creo que tenemos tiempo para decidir antes de concluir la renegociación si lo firmamos o no. O sea, lo que dice Stiglitz lo podemos ver de otra manera. No me niegues la negociación Posibilidad. Y una vez que yo participe en la negociación, dame la libertad de decidir si lo ratifico o no.
La ratificación va a ir en función de que si lo que me piden es perjudicial para México. ¿En qué sería lo que sería realmente perjudicial, inaceptable en una renegociación? Que ellos exigieran que saliera, que México siguiera, afectara su política de atracción a la inversión extranjera, que no pudiéramos traer más empresas a nuestro país, muchas de las cuales ni siquiera son estadounidenses, muchas vienen por el Tratado de Libre con Japón y la Unión Europea, pero que sin embargo llegan a nuestro territorio, generan empleo y los productos se van al mercado estadounidense. Si ellos buscan condiciones que afecten la política exterior de México y entren en intromisión, definitivamente sí coincidiríamos con Stiglitz de no negociar. Pero eso todavía no lo sabemos. La negociación también es una posición en donde ambas partes pueden ofrecer y dar. O sea, cambian las reglas del Tratado de Libre Comercio aun cuando se modernicen. Lo que no nos llamó la atención y nos preocupó es que nos adelantásemos por sector, porque ellos todavía no han abierto cartas de lo que quieren estar. Cuando en presidencia, en los 10 puntos, se señalaron que algunos sectores, como energía y todos, pudieran ya plantearse. Yo me esperaría a lo que realmente les interese. Estoy cierto que la energía es estratégico para la política exterior de los Estados Unidos, pero no quiero prejuzgar. Primero necesitamos conocer desde nuestra perspectiva y de acuerdo a la información que tenemos. Esa es la razón de la participación de Videgaray, del Liceo Videgaray y del secretario de Economía en los Estados Unidos, porque están planteando cuáles serían los términos de esa renegociación. La renegociación, y sí coincido contigo, Jaime, en el sentido de que puede cambiar el texto. Pero también el texto del Tratado de Libre Comercio se iba a revisar con el TPP. Ok, me queda claro, eso es lo que piensan. Una pregunta, y se nos acabó el tiempo. Ustedes tienen más o menos mapeado al gobierno. El secretario de Comercio que va a ser, Ross, ¿quién es? Lo que nosotros consideramos es que son personas que criticaron de origen el Tratado de Libre Comercio. O sea, sí, en particular Ross y toda de origen. De origen. O sea, no veían muy favorable el texto. Ellos de siempre consideraban que debió haberse dado otra mecánica de negociación. O sea, desde 94 él está en contra. No está en contra, pero no estaban muy de acuerdo con eso. Eso no nos favorece y prácticamente en el equipo se ha denunciado eso. De ahí el surgimiento de la palabra renegociación. Es muy distinto a que hubiera sido un acuerdo de ambas partes por mejorar un tratado de libre comercio. Cambió la perspectiva. Lo que sí es cierto para Lanier es que las tesis con las que se negoció el Tratado de Libre Comercio en este momento ya son obsoletas. Debemos de seguir buscando el libre comercio, pero debemos de abrir la puerta a otras iniciativas e incluso llevarlos a un criterio de mayor integración en la región en donde podamos sumarnos a la política exterior estadounidense. Con eso concluimos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias, Jaime, por la invitación. Al contrario. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.